ahorita estamos en el tema o en el atributo de la infinitud. Dios es un ser infinito. Y lo que queremos decir por infinito es que Dios no está sujeto a limitación alguna, ¿no? Esa es la idea de la infinitud de Dios. Dios no está sujeto a ningún tipo de limitación. Y esas son las que empezamos a estudiar el domingo anterior. Entonces, la vez pasada hablamos de que Dios es un ser infinito en su ser, ¿sí? Él es infinito en su ser. Es decir, Él es un ser que perfecto, absoluto. Hablamos, recuerdan de esa parte, ¿no? No hay otro absoluto como Él, no hay nada perfecto como Él. Todo está sujeto a cambios, a transformaciones, porque nada hay perfecto. El único ser perfecto por sí mismo es nuestro santo Dios, ¿no? Entonces, eso significa que Él es infinito en su ser. No hay nada que tiene que mejorar, ¿no? No hay nada que tenga que superar. Él ya lo es todo por sí mismo. Por eso es infinito en su ser, o perfecto. Y empezamos a hablar, todavía no hemos agotado bien este tema, acerca de la infinitud de Dios en el tiempo. Es decir, Él no tiene limitaciones o barreras en el tiempo, ¿verdad? Para Él el tiempo no es un límite. Y lo que queremos decir con esto es que Dios es un ser eterno e inmortal. Eso significa que Dios es infinito en tiempo. Él es un Dios eterno e inmortal. ¿Verdad? Vimos, ustedes recordarán, por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, ¿no? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y unas páginas adelante, en el 102, versículos 24 al 27, dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Ahí está afirmando su eternidad, ¿no? Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Si hay algo que nos deja ver Génesis 1:1, precisamente, y haciendo un poco conexión, ¿no? con el estudio de Génesis también, es que Dios es un ser eterno, ¿verdad? Antes del principio, antes de que fuese fundada la tierra y la creación y todo cuanto existe, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios. Es decir, que antes del principio, ¿qué había o quién estaba? Dios. Está declarando su eternidad, ¿no? Todo lo demás tuvo principio en esta vida, absolutamente todo. Ahí lo vemos en Génesis 1, excepto Dios. Dios no tuvo principio. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, sigue argumentando de su eternidad, ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Sí? Todo esto va a ser reducido a cenizas, pero el Señor permanecerá. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Para que Dios sea un ser inmutable, algo que ya vimos y que está declarando también aquí el versículo 27, tú eres el mismo, está hablando de su inmutabilidad. Pero para que Dios sea un ser inmutable, que permanezca estable y firme para siempre, y sus propósitos
permanezcan firmes y estables para siempre, hay algo más que Dios necesita hacer, y es ser eterno. Porque si Dios no es eterno, entonces tampoco puede ser inmutable, ¿no? Todo, dice aquí, este versículo me gusta, dice, ellos perecerán, hablando de toda la creación, de los cielos, y ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura envejecerán. Dijimos la vez pasada, a toda la creación nos pasan los años, ¿no? No únicamente a los animales o a las personas. Toda la creación le pasan los años. Las rocas, ¿no? Van deteriorándose a medida que pasan los años y los siglos. Todos ellos como una vestidura envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no se acaban. Esto haciendo, por supuesto, un contraste entre Dios y lo demás. De hecho, sea de paso, esta comparación también, todavía no llegamos ahí, pero nos habla un poco de la santidad de Dios, en el sentido de que Dios es otro, ¿no? Dios es otro. Entonces, aquí vemos ese contraste. Está todo lo demás que perece, que envejece, y Dios, quien es el mismo, para siempre. Ok. Isaías 44, vamos adelante. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Bueno, aquí está hablando del Padre primero. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Cristo, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, esto también es algo muy obvio para nosotros, quizá, pero muy característico en todos los demás dioses. Todos los demás dioses son obra de las manos, ¿no? Obra de manos de los hombres. Todos ellos han tenido un principio y tienen un fin, ¿no? Pero para que se den cuenta hasta dónde el pecado ha estuporizado la mente del hombre, ¿no? Hacer dioses de piedra, de palo, en fin, que no tienen vida. Pero aquí el punto de contraste es el tiempo. Y de Dios dice, versículo 6, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Dios no es un Dios creado, no es un Dios hecho a la imagen de ningún hombre, no tuvo principio, nunca tendrá fin. Él es un ser eterno. Todos los demás dioses tienen un principio y tienen un fin. Ellos perecen igualito, pero Dios permanece para siempre. Miqueas, capítulo 5. Vamos adelante. Miqueas, capítulo 5, versículo 3. A ver, es 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, es una profecía de hecho, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, es decir, su principio, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, aquí el misterio, ¿no? El misterio de misterios. Dios eterno, que existe desde antes del principio, desde antes de la creación, y sin embargo viene y entra en el tiempo, ¿no?
Es un misterio. ¿Cómo puede ser que un Dios que es infinito, eterno, que está por encima del tiempo, entra, ¿no?, en el cuerpo de un hombre? Eso ya es otra limitación que luego veremos. Pero aparte se sujeta también a lo que es el tiempo. Dice aquí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se imaginan ustedes? El Dios eterno se hace hombre y entra en el tiempo, entra en el ámbito temporal para, pues ya sabemos, ¿no?, para rescatar a su pueblo. Por eso Juan afirma también en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Todas las cosas por medio de él fueron hechas y nada de lo que existe sin él fue hecho. Afirmando lo mismo, ¿no? Bueno, afirmando varias cosas, por supuesto. Pero una de esas cosas que va afirmando Juan allí es precisamente su eternidad. Él es Dios. Aunque ustedes lo ven como un simple hombre, porque eso fue lo que pasó con los judíos, ¿no? Ahí el hijo del carpintero. Pues sí, eso era lo que veían todos los hombres acerca de Cristo. Veían a un hombre más. Pero no era un hombre más. Era Dios. Dios mismo, el eterno, hecho hombre y entrando en el tiempo. ¿No? Emanuel. Sí. Ok. Primera de Timoteo. Esta ya es una de las epístolas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, está afirmando o declarando la inmortalidad de Cristo. Invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto simplemente es una afirmación, es una alabanza, si ustedes se dan cuenta, está escrito en forma de alabanza, ¿verdad? Es una adoración. Pero una de las cosas que Pablo está reconociendo en esta doxología es que Dios es un ser eterno, un ser inmortal, al que le pertenece absolutamente todas las cosas, le pertenece la vida. Y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Bueno, aquí Cristo mismo le está hablando a Juan, ¿recuerdan? Y mire la visión de Apocalipsis, ¿no? Ya sabemos todo lo que el Señor le reveló a este hombre. Pero es interesante cómo empieza su visión. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Cristo en esa visión? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo iba a darle una tremenda visión al apóstol Juan, ¿no? Nosotros sabemos. Pero el propósito de esa visión que tuvo Juan fue para animar y para alentar a la iglesia, ¿no? La iglesia iba a tener que pasar por muchas persecuciones, lo ha pasado, las ha sufrido. Pero el propósito, como se ha dicho otras veces, el propósito del libro de Apocalipsis es eso, es animar y alentar a la iglesia o al pueblo de Dios a través de todas las edades o de todas las épocas. Teniendo la seguridad, precisamente, ¿no? O más bien, para darnos a nosotros seguridad. Para darnos a nosotros una garantía, ¿no? Como
cuando compramos un producto y dicen, bueno, aquí tiene una garantía por tanto tiempo. Entonces usted sabe que si en ese tiempo su producto se daña, cualquier cosa se descompone, ahí con seguridad puede apelar. Ahora, la garantía o la seguridad que nos está dando aquí nuestro Señor Jesucristo es que al final, a pesar de los sufrimientos, de las tribulaciones y de todo lo que se va a levantar, al final podemos estar seguros de que tenemos la victoria gracias a Cristo. Y ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Ahora, como les digo, teniendo en cuenta eso, es interesante cómo empieza su revelación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, Cristo lo que está haciendo aquí es recordando lo que dijo en Juan 10. Mi Padre que me las dio, ¿verdad? Mayores. Y ninguna de las que el Padre me dio, ninguna serán arrebatadas de mi mano. Cristo lo dijo allá en Juan, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis está como sellando o ratificando esa promesa de que ninguna de sus ovejas se perderían, ¿verdad? Y de esa manera, y como digo, y el hecho de que empiece Apocalipsis afirmando su eternidad es una garantía para nosotros también de la salvación. ¿No les parece? Así como recuerdan cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios es un ser inmutable quiere decir que Él no cambia en sus planes, no cambia en la salvación. De la misma manera, el hecho de que nuestro Dios es un Dios eterno nos da garantía y seguridad absoluta de que nuestra salvación es verdadera. Y de que nuestra vida, ahí sí podemos citar el texto de Juan 6, de que nuestra vida que tenemos en Cristo es eterna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios que es eterno. No estamos hablando de cualquier otro Dios. Estamos hablando del único Dios eterno. Y en ese sentido podemos tener garantía o seguridad absoluta. Ok. Déjeme ver si yo tenía otro texto o eso lo voy a traer después. Y si no, lo traigo de una vez. No lo tengo. Entonces, vamos a ir, antes de terminar esta parte, a la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Bueno, trata de varias cosas, pero una de los principales objetivos de la segunda carta de Pedro es atacar la falsa doctrina. Y una de las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en aquel tiempo era el relativismo. Bueno, no es tan diferente a lo que se enseña de hecho hoy día, ¿no? Se burlaban de la iglesia. Veían que todas las cosas es un círculo. O sea, como nos han enseñado que la historia, el que no, bueno, según el dicho popular, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? En fin, lo que quiere decir es que nos enseñan que la historia va en círculo, ¿no? O sea, lo mismo. Ahora, en parte, bueno, no están del todo equivocados, sin embargo, como dice Pedro, miren desde el versículo 5, capítulo 3, versículo 5, estos, ¿quiénes? Pues los burladores de los que hablan el versículo 3. Estos ignoran voluntariamente, o sea, a propósito, ¿sí? Eso significa voluntariamente.
estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, aquí Pedro trae un primer argumento y dice, miren, ustedes creen que todo es así, así, así. Ignoran el principio, la creación. Eso fue un acto milagroso, ¿no? Los cielos y la tierra, eso fue algo que simplemente surgió de la nada, que fueron hechos por la palabra de Dios. Versículo... Bueno, el versículo 6 también nos habla de otro acto milagroso, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso fue otro milagro. Nunca jamás había llovido en la tierra, ¿se imaginan? Y la primera vez que llueve, pues fue para provocar una inundación universal, para acabar con todo. Eso fue otro acto milagroso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio, día de la perdición de los hombres impíos. Así como sucedieron las primeras cosas, también tengan la seguridad de que van a pasar las segundas. Mas, oh amados, aquí viene para nosotros la palabra de consuelo. Y esta es la razón de por qué traje este texto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede explicar esa fórmula? A ver, los físicos. No, quizás aquí no hay físicos, pero ningún físico está en capacidad de explicar esta fórmula. Dice, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es, amados hermanos, que las cosas no van a seguir como siempre, ¿no? Esto va a tener un final. Y de hecho, el versículo 9 nos ayuda a explicar el versículo 8. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esa era la razón de por qué se burlaban de los cristianos. Y lo siguen haciendo. Bueno, sí, Pedro escribió esta epístola ya casi hace 2000 años, ¿no? Y ya se estaban burlando de los cristianos. ¿Se imaginan ahora? Entonces, miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la bondad, es la misericordia, la longanimidad de Dios, ¿verdad? Pero digo que esto ayuda a explicar el versículo 8, porque en realidad lo que está afirmando en el versículo 8 es, miren, ustedes creen que las cosas van a seguir estando como están. Ustedes creen que se la van a pasar así para siempre. Que los malos van a seguir prosperando y nunca recibirán su pago. No se les olvide que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, no se les olvide que juicio va a haber. La diferencia está en que lo que para quizás la mayoría es un retraso, para el Señor es un hecho. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno. Es lo que está afirmando el versículo 8, la eternidad de Dios. Dios es un ser que está por encima del tiempo. Y aunque para ustedes, para nosotros, que estamos sujetos a la ley del tiempo, y para nosotros nos cuesta entender los planes y los propósitos de Dios, para Dios ya es un hecho que sus hijos tienen la victoria. Y para Dios ya es un hecho que sus enemigos un día van a estar
bajo juicio y bajo maldición. Para nosotros quizás van a tardar otros 1000 años, no sabemos. Para Dios, en un momento, eso ya ocurrió. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que está declarado o cuál es el argumento principal que trae el apóstol Pedro para alentar y para animar a los creyentes? La eternidad de Dios, ¿sí se dan cuenta? Este texto es bien interesante. Sí. ¿Iba a decir algo? Sí, en el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces estos burladores se están burlando del advenimiento de nuestro Señor. Y Él es paciente, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento para salvación, es su paciencia. Correcto. Entonces estamos orando por nuestras familias, por nuestros amigos, para aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y poder ser instrumentos en las manos del Señor para que ellos vengan a salvación. Y esa es su paciencia, es su advenimiento. Muy bien. Entonces, otra vez, lo que para nosotros puede ser algo retrasado, retardado, para Dios eso ya es un hecho por la simple razón de que Dios no está sujeto a la ley del tiempo. Eso significa que Dios es un ser eterno. Añadir algo a esto de las tribulaciones que tenemos y veces mucho más los santos que hombres incrédulos y que se llegan hasta, llega hasta ver burla de nuestros mismos familiares o amigos cuando a veces tenemos este llamado y que nuestra fe es probada para que se evidencie que nuestra fe es una fe dada del cielo que sobrepasa todo fuego de esta tierra. Dice, pero después la Biblia le llama que es una leve tribulación pasajera. Dice, por dos razones. Una, porque no vamos a tardar tanto en morir. Que muriéramos 100 años son muy poquitos. Y luego dice, comparado con la gloria venidera, esto no es nada. Entonces eso es todo lo que hace el libro de Apocalipsis, hablarnos de la eternidad y poner nuestros ojos en la eternidad y no darle tanta importancia a estas leves tribulaciones, que aunque en su momento parece que nos llueve sobre mojado y sentimos que esto no se va a acabar, pero sí, si vemos la eternidad y nos damos cuenta de que pronto estaremos del otro lado. Y ya sea porque yo no creo que a mí me va a tocar ver el fin del mundo, porque por una palabra de que en la venida y el juicio final está la gloria de Dios de por medio. Y entonces, entre más años pasen y más parezca incierta esta cosa dice, Dios va a recibir más gloria. Entre más años esto esté en juego, esta venida del Señor, y parece que los incrédulos se burlan y pasen muchos más años, 1000 años o 2000 años o 5000 años más, eso le va a dar más gloria a nuestro Señor. Dice, entonces, como está en juego la gloria de Dios, creo que no me va a tocar verla y que no va a ser tan pronto, pero pronto estaremos en la gloria venidera, todos los santos. Así es. Muy bien, hermanos. Creo que eso que dice el hermano Marcos sería más como una aplicación a lo que venimos hablando, ¿no? Y de que al hecho de que como creyentes vamos a sufrir, ¿sí? Pero eso es ¿qué? Momentáneo.
o pasajero, ¿no? Y como mismo dice, 70, 80 años es relativamente muy corto en comparación con la gloria que nos espera, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar un poquito, a ver hasta dónde llegamos en la infinitud de Dios. Ahora vamos a ver que Dios es un ser infinito en espacio. Entonces, ya hablamos de que Dios es un ser infinito en el tiempo, en el sentido de que Él es un ser eterno, no está sujeto a las leyes del tiempo, Él está por encima. Él es un ser, ahora recuerdo, Él es un ser lo que se llama supratemporal, ¿sí? Supratemporal, es decir, que está por encima de la ley del tiempo. Ahora vamos a ver al Dios que es infinito en espacio, es decir, un Dios que es inmenso y omnipresente. Ambas cosas son verdad. Dios es un ser inmenso y omnipresente. No tiene limitación alguna en cuanto a espacio. Como les dije alguna vez, si para nosotros el universo es inmenso, el universo tiene un fin, tiene un espacio. Dios no tiene espacio, es infinito. Y aparte, omnipresente. Es decir, está presente todo el tiempo, en todo lugar. Wow. Eso es parte de la infinitud de Dios. Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar. Y a la misma vez. Bueno, veamos algunos textos aquí. Primera de Reyes, capítulo 8. Inmenso, inmensurable. Sí, inmensurable. Sí. Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 27. Bueno, este es un texto conocido también cuando Salomón construye el templo, ¿no? En su dedicación. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Bueno, Dios había mandado, ¿no? Construir el templo. Dejó las instrucciones a David, su padre. Y ahora le toca a Salomón construirlo. Y un templo muy, muy glorioso. Otra vez, no ha habido otra edificación tan majestuosa como el templo de Salomón. Y aún con toda su belleza, con toda su fama, con toda su gloria, dice aquí, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tiene razón, ¿no? Sí. Estamos hablando de un Dios infinito. Claro, en su lógica humana, Salomón dice estas cosas, pero a la vez va afirmando su inmensidad. Dios es un Dios inmenso. Dice, es verdad que Dios, dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Así de grande es Dios. Ahora, lo interesante es que Dios había prometido morar en el templo. ¿No les parece? Un Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener ha venido a morar en una casa, en un edificio. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no es nuestro tema ahorita, de hecho, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos de qué se trata. Pero simplemente traemos este versículo para declarar la inmensidad de Dios. Esta afirmación gloriosa, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Salmo 145. Aquí hablando también de su inmensidad. El Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová. Esto es una alabanza también, ¿no?
Ahorita me acordé, hay un himno que tenemos que aprender, que trae esta letra, es muy bonito. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, inescrutable es el antónimo de escrutar, ¿no? Escrutar es contar, como hacer el conteo de votos, ¿no? En unas elecciones. Por eso se le llama escrutinio, porque es un conteo de votos. Entonces, eso significa escrutar. Pero dice de la grandeza de Dios, que es ¿qué? Inescrutable, no se puede contar, no hay manera de. Así de grande es nuestro Dios que no podemos escrutar. Ahora, esto de hecho volviendo al ejemplo que dije hace un momento, el universo sí es escrutable. Y si no, ¿por qué los físicos pueden ¿no? hacer cálculos, tomar medidas, distancias, cuánto tarda la velocidad de una estrella a la Tierra? En fin, son cosas grandes, por supuesto, pero que se pueden escrutar hasta cierto punto, ¿no? Ahí sí, los físicos, los astrónomos, ellos pueden escrutar hasta cierto punto todas esas cosas. Pero aquí estamos hablando de un ser que es inescrutable, que no podemos absolutamente contar, calcular. No, así de grande es nuestro Dios. Y por eso esto es una alabanza. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos afirmando que Dios es un ser inmenso, no tiene ningún límite en cuanto al tiempo, absolutamente. Ahora, devolviéndonos una página atrás, el Salmo 139, yo creo que aquí vamos a terminar. Salmo 139, versículos 7 al 16. Ya dijimos que la infinitud de Dios consiste en que Dios es un Dios inmenso. Y ya hemos visto un par de textos que afirman la inmensidad de Dios. Pero también el hecho de que Dios es un Dios infinito en cuanto al espacio significa que Dios es un ser omnipresente, que Dios está presente siempre, en todo lugar. Versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Escuchen. Si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿Ok? Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Oh. Pensábamos que no. Aún allí está el Señor. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerán alrededor de mí. Yo no sé si quizás, no tengo idea porque nunca lo he investigado, pero en las misiones espaciales que se han hecho, yo creo que se han perdido unos cuantos cuerpos por allá, ¿no? En el espacio. Pero para Dios no están perdidos. Dice, y si dijere, ese ya lo vimos, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ni siquiera los babies se pueden esconder. Allí está el Señor, tejiéndolos. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Miren, esto es una alabanza, ¿no? Hermoso. Afirmando
la omnipresencia de nuestro Dios. Te alabo. Dice, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Ven, allí estaba Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿A dónde huiremos de Dios? ¿A dónde nos esconderemos? No hay lugar, ¿no? No hay lugar. Nuestro Dios es un Dios inmenso, sumamente grande, inescrutable y por lo tanto omnipresente todo el tiempo, en todo lugar. Hay quienes afirman, por ejemplo, hablando, traigo el comentario porque ahí aparece el Seol también, que el infierno es el único lugar donde Dios no está. ¿Qué piensan ustedes? ¿Error? Sí, es erróneo. Y entiendo hasta cierto punto su posición, porque, ¿verdad? Pero no es bíblico, ni es correcto afirmar que Dios no está presente allí, porque entonces Dios dejaría de ser omnipresente. Uno, eso, ¿no? Y número dos, Dios sí está presente, pero solo que está presente de la manera que menos quisieras tenerlo. Que nuestras almas nunca desearían. Dios está presente en el infierno con todo el ardor de su santa ira. Pero Dios está presente allí. Ese fue, miren, por eso fue que Cristo sufrió. ¿Sí? Por eso fue que Cristo sufrió. El sudor y gotas de sangre y todo el sufrimiento de Cristo, ya sabemos, no fue tanto por la cruz. Él sabía que se iba a levantar, pero el mayor sufrimiento fue tener que beberse todo el vaso del ardor de la ira de Dios, es decir, el infierno. ¿Sí? Cristo se bebió el infierno completo por todos aquellos que vino a rescatar. Wow. Verdaderamente es grande, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esto es una aplicación, por supuesto, no es parte del tema como tal, simplemente lo quise traer como aplicación de la omnipresencia de Dios, ¿no? Dios también está presente allí, pero solo que en el ardor de su ira. Muy bien. Sí, hermano. No, nomás iba a decir que a diferencia de lo que comentaste de cómo Dios está en el infierno, la gloria del cielo y del paraíso es que ahí está Dios, su presencia, en gracia, en misericordia, en todos sus otros atributos que van a llenarnos de gracia y de gloria el paraíso, pero solo sin su ira. Eso es lo que nosotros nos espera, todos los atributos de santidad y todo lo que Dios hay, pero no su ira en el paraíso. Sí, bueno, ya vamos a terminar con esto. Sí, solo hay una diferencia entre el cielo y el infierno, básicamente. Dios es Dios, ¿no? Él es el mismo. Él no es menos aquí o allí, Él es el mismo. La única diferencia la hace dos atributos: su amor y su ira. Es todo. Ahora, digo esto porque, como el comentario que trae el hermano, es verdad.
todos sus hijos, sus santos, van a estar en gloria eterna, ¿no? Disfrutando de todo el poder, de la maravilla, de la gracia de Dios, de todos sus atributos, ¿no? Eso es una verdad, por supuesto que lo es. Pero también es verdad que todos aquellos que van a estar en el infierno van a experimentar exactamente el mismo poder que los santos experimentarán en el cielo, solo que al contrario, no en amor ni en gracia, sino en ira y enojo. Pero, ¿sí me entienden lo que voy diciendo, verdad? Es decir, el mismo Dios, la misma belleza con que los santos van a ver, es el mismo Dios que los impíos van a ver, solo que en el ardor de su ira. Van a ver la inmutabilidad, la eternidad de Dios, van a ver el poder de Dios y todo eso, pero en el ardor de su ira. Es interesante. Por eso les dije, la diferencia entre el cielo y el infierno son dos atributos: su amor y su ira. Eso es todo. Y la única razón de por qué los santos no vamos a estar bebiendo la ira de Dios fue porque Cristo ya la bebió por nosotros, para que ahora nosotros en Cristo experimentemos su amor y su gracia. Eso es todo, la diferencia. Ok, hermanos, vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te alabamos, Señor, porque grandes y formidables son tus obras, porque tú eres Dios, Dios infinito, eterno, inmenso, omnipresente, Señor. Gracias te damos por estar con nosotros aquí a través de tu Espíritu. Sigues estando alimentándonos, Señor. Gracias te damos por ser quien eres para nosotros en Cristo, porque ya no nos tocará beber esa copa de ira que tenías preparada, porque ya Cristo la bebió por nosotros. Te alabamos, oh Dios, y te suplicamos, Señor, sigue así animándonos en este día, que podamos gozarnos en ti, Señor, en lo que tú eres y lo que haces por nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en Jesucristo. Amén.